segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 11 al 12. Por lo cual, dice Pablo, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios, ahí va, si le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿cómo es que tú oras? Y nos diría Pablo, le oro a Dios de que a la iglesia de Vida Nueva Cuernavaca, si orara por nosotros, le dijera al Señor, oh Dios, ten por digno a cada uno de los hermanos que conforman Vida Nueva Cuernavaca, tenlos por dignos de su llamamiento. Otra cosa que ora Pablo y nos lo reporta es, oh Dios, que Vida Nueva Cuernavaca, que cada uno de sus miembros, que cada uno de sus congregantes, que sus líderes y pastores cumpla todo propósito de bondad. Y también Pablo nos reportaría al cuestionarle, Pablo, ¿cómo es que tú oras? Oh Dios, te pido que toda obra de fe de Vida Nueva Cuernavaca sea con su poder, con tu poder, para que el nombre, versículo 12, de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en esa iglesia. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se glorifique en medio de esa iglesia. Y ustedes en él, amados hermanos de Vida Nueva Cuernavaca, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo, ¿y en qué momento pides por el trabajo del hermano que no lo tiene? En nuestra iglesia hay hermanos que necesitan trabajar. Pablo, ¿y en qué momento pediste a Dios por la salud? Hay muchos enfermos entre nosotros, Pablo. Pablo, tenemos entre nosotros ansiedad, preocupación. Nos preocupa la colegiatura de mi hermana que el día de mañana no tiene para pagarla. Pablo, ¿dónde está tu oración para que mi hermana o mi hermano en Cristo encuentren trabajo o les den el ascenso que tanto están orando? Hermanos, de acuerdo al diagnóstico que tenemos en la Biblia, esas son cosas secundarias. Le pido a Dios que hoy aprendamos a orar correctamente. Oramos por muchas cosas. No quiero que me enseñes tu lista. Necesidades de trabajo, de salud, de dinero, de pareja, de bienestar, de éxito, de confort, cosas que me traigan un beneficio. No es malo. Corremos siempre en busca de ese tiempo de oración por la novia, por el novio, por la pareja, por mi carrera profesional, por mis éxitos en este mundo. Toca el corazón de mi patrón para que me den un ascenso. Ábreme puertas para que encuentre una mejor oportunidad de trabajo. Hermanos, esa no es la lista que tiene Pablo. Y miren que en Tesalónica hay mucha necesidad. Y miren que en cada una de las iglesias donde Pablo visitaba hay mucha, como en Vida Nueva Cuernavaca, hay mucha necesidad. Hermanos, tanto en la lista de Jesús como en la lista de Pablo, yo no encuentro este tipo de peticiones. No son malas. Lo que pasa en confianza es que nos olvidamos de Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. Y vale la pena que recordemos algo que Jesucristo, como el más grande maestro de la oración, ya nos había dado de acuerdo a Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34. Y acuérdate, iglesia, de estas palabras para que cambiemos mejor la lista. No te afanes. Y ya desde ahí la lista debe cambiar. No te afanes, híjole, ¿qué comeré mañana? No te afanes, híjole, ¿qué voy a beber mañana? Si no como y si no bebo, me voy a morir.
¿Y cómo voy a comprar el vestido, el traje, el saco, la corbata, la camisa, el uniforme de mis hijos? No te afanes, pues, diciendo, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? Son los gentiles, es decir, los que no entienden cómo orar, son los gentiles, es decir, aquellos que el tema de la oración, venir a la iglesia, entregarnos a Cristo, traer mi Biblia, disciplinas espirituales, discipularme, son los gentiles los que están llenos de esos afanes. Pero ustedes y yo tenemos un Padre celestial que por supuesto que sabe la necesidad que tienes de vestir, de comer y de trabajar. Tu Padre, mi Padre, sabe que tengo esa necesidad de todas y más cosas. Pero el versículo 33, hermanos, es donde está la clave. Pedimos por cosas, no son malas, pero son muy bajas en prioridades bíblicas. Tu tiempo de oración es raquítico, es muy bajo. Perdóname, pero es pobre, es bajo, es muy bajo tu prioridad. No son cosas malas pedir por salud, no. No es malo pedir por un mejor empleo, no, pero son muy bajas en prioridades bíblicas. ¿En dónde está la prioridad? Versículo 33, mas buscad primero. Primero debo de buscar, Señor, hazme digno de tu llamado. Cambia. Señor, que yo cumpla el propósito de tu llamado con toda bondad. Ya cambia. Señor, que sea tenido por digno y toda obra de fe sea hecha con tu poder. ¿Oramos así, hermanos? Forma parte de nuestra lista de oración, tal como Cristo ya nos lo había dicho. Busquen primero todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Perdónenme, pero ustedes y yo pertenecemos a ese reino. Pertenecemos a ese reino. Amigos que me escuchan, de lo que se trata es de dos reinos: o el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Todo esto se trata de dos reinos. O estás en el reino de Dios o estás en un reino de tinieblas que vas a condenación eterna. Busquemos, amados hijos de Dios, primero, antes que comer, Señor. Sí, antes que comer, antes que tomar agua, claro, antes que beber, antes de mi vestido, mi techo, y lo demás es lujo. Celulares, coches, carreras profesionales que tengas para el taxi, que tengas para el Uber, eso es secundario. Eso es parte de mucho después de la prioridad que Dios quiere en tu vida. Primero mi reino, primero mi justicia, todo lo que tengas que hacer en ese reino por causa de esa justicia. Y entonces el Señor, en el versículo 33, parte final, se encarga de lo demás. Y todas estas cosas, comida, vestido, bebida, todo, te lo añado. Pero es eso, añadidura, es eso, accesorio, no es lo principal. El tiempo de oración de un verdadero hijo de Dios está conforme Pablo está orando por la iglesia y por sus hermanos de Tesalónica. Dejemos de pedir cosas que no son malas, pero son muy pobres, muy bajas en prioridades bíblicas. El apóstol Santiago nos recuerda también en su carta, Santiago capítulo 4 versículo 3. Santiago capítulo 4 versículo 3, porque aquí viene el colmo. Capítulo 4 versículo 3. Y no le eches la culpa a Dios. Ay, ¿qué estará fallando?
¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me contesta mi oración? ¿Ya checaste Santiago 4:3? Pides y no recibes, porque pides mal. Porque pides mal. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios te desnuda, papacito? Porque pides para gastar en tus deleites. Dios cerrará sus oídos ante una oración que tú pretendas hacer, que solo satisfaga tus deseos. No, claro que Dios existe. No es de que es un Dios al que le hablas al aire, pues no es que existe Dios. Y yo le estoy pidiendo por esto desde hace años. El Espíritu Santo, hermanos, que es el único que conoce cómo piensas en esta tarde, cómo estás maquinando en tu corazón, el por qué estás pidiendo lo que pides y aparentemente el Señor ha guardado silencio. Has revisado con detenimiento lo que la Biblia te dice que solemos pedir mal. Pedimos mal. Aprendamos en esta tarde de ese Pablo al cual le preguntamos, ¿cómo oras? ¿Cómo debe de ser tu oración, Pablo? Debe ser muy interesante que un hombre como tú nos diga cómo orar, porque Santiago 4:3, y ahí yo me identifico, Pablo, pido y pido y pido y no recibo. Desconocía que el Señor me está mostrando porque quieres gastar en tus deleites. Eso es de cada quien. Eso forma parte de la muy privada vida de cada quien en nuestro tiempo del por qué oramos como oramos y no recibimos lo que esperamos recibir. Así que, hermanos, en esta carta de Segunda de Tesalonicenses tenemos un modelo de qué pedir. Elevemos ese nivel. Deja de tener oraciones de muy baja prioridad, porque no es la lista que tenemos en la Biblia ni de Cristo ni de Pablo. Pidámosle al Señor en esta tarde, entonces, oh Dios, enséñanos a orar, como lo hicieron los discípulos con Jesús. Qué interesante. Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, Santiago vieron cómo Jesús levantó muertos. En ninguna parte, ningún apóstol se atrevió a decir, ¿cómo le haces? Enséñame a resucitar muertos. Los apóstoles vieron con 5 panes y unos cuantos peces cómo se multiplica aquello. Y no tengo evidencia en la Biblia que ninguno de ellos le haya dicho al maestro, ¿cómo le haces? Enséñame, porque ha de ser fascinante que cuando tenga hambre pueda yo como tú orar o pedir o qué. ¿Cuál es el secreto de multiplicar panes y peces? No le pidieron eso. Maestro, ¿cómo se camina sobre el mar? ¿Cómo es posible que puedas romper las leyes de la física? Eso ya lo descubrimos en el siglo XX. ¿Cómo rompes lo que la ciencia dice que es imposible? ¿Caminar sobre el agua? Maestro, enséñanos a caminar sobre el agua. No se lo pidieron. Pero sí le pidieron algo. ¿Enséñanos a qué? Ver orar a Jesús es más impresionante que levantar un muerto. ¿Me escucharon? Los apóstoles, cuando veían que el maestro se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, según Marcos 1:35, muy de madrugada, siendo oscuro, Marcos 1:35, vieron cómo el maestro dormía con ellos y se levantaba Jesús y se iba a orar. Lo vieron. Seguramente el Señor, como costumbre judía, tapaba su rostro con un manto. El actual manto se llama talit.
En la cultura judía es un manto de oración. Jesús seguramente tapaba su cabeza con un talit y se ponía a hablar con su Padre, a orar con su Padre. Ver, orar, entender cómo Jesús platicaba con Dios, su vida de disciplina, su entrega en la oración en la madrugada, era más impactante que ver la multiplicación de los panes y los peces. Era más impactante ver a Jesús en su tiempo de oración que levantando muertos. Es más impactante ver a Jesús cómo ora que ver cómo camina sobre el agua. Eso fue lo que le preguntaron los discípulos. Enséñanos a tener esa intimidad tan magnífica, tan extraordinaria, tan llena de pasión que tú tienes, maestro, por orar. Y es entonces que Jesús nos muestra en Mateo capítulo 6, verso 9, el famoso Padre Nuestro, como un modelo de oración. Y en ese modelo de oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a continuación escucha el modelo de una oración que debes de tener tú. Hágase tu voluntad en los cielos como lo es en la tierra. Antes de pedir por comida, por trabajo, por dinero, por salud, por el perro, por el coche, por la abuela, por la suegra, por esto, por aquello y por aquello, antes que todas esas cosas, hágase tu voluntad. Después viene el pan. Después, no antes. Aquí en esta carta, junto con el modelo que tenemos en Cristo, tenemos cómo aprender, hermanos, en un modelo, ¿por qué pedir? ¿Por qué pedir en nuestro tiempo de oración? Pablo sabe perfectamente cuál es lo importante y cuál es lo esencial en una vida de oración. Y perdóname, Pablo no está urgido por tener novia, porque aquí hay un solterón y muy codiciable seguramente. Pablo sabe lo que implica trabajar. Él hacía tiendas y hay que machetearle haciendo tiendas para sostenerse. No quería ser gravoso a la iglesia y le dijo a la iglesia: no, yo tengo mi oficio de hacer tiendas. Papacito, Dios me dio mis manos, yo soy apóstol, llamado por Cristo, tengo derecho de tener una ofrenda, pero me pongo a chambear, me pongo a trabajar. Pero antes de pedir trabajo, antes de que Dios bendiga hacer tiendas en el oficio de Pablo, primero Pablo ora, como está en el modelo que estamos estudiando de la iglesia a Tesalónica. Wow, la lista de Pablo no es la tuya. En esta carta tenemos pues este modelo de oración, lo esencial. Revisemos según la lista qué es lo esencial. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 11. Asimismo oramos siempre, constante. Esta es una característica tremenda de los guerreros de oración. No dejan de orar, siempre están orando. Aparentemente no hay respuesta, aparentemente no hay resultado, aparentemente Dios sigue guardando silencio. Siguen orando siempre. Hermanos, aferrémonos y veamos el ejemplo de estos tercos hombres de oración. Siempre oro por ustedes. Y ahí va la lista de prioridades. Que en esta tarde, fíjate cómo debo de orar también por ustedes, iglesia. Oh Señor, Dios nuestro, ten a mis hermanos por dignos del llamado que Dios te dio. Sí, cristiano, amado cristiano, hermano que me escuchas, tienes un llamamiento.
¿Ya lo descubriste cuál es? ¿O todavía estás papaloteando en la iglesia? No sé cuál es mi llamado. ¿No sabes cuál es tu llamado a estas alturas? No me levantes la mano. ¿Cuántos de ustedes ya tienen tiempo en el Señor, discipulándose, creciendo en estudio bíblico? ¿Sabes cuál es tu llamamiento prioritario? ¿Entiendes que el Señor entregó en tus manos una, por ejemplo, gran comisión? Ese es tu llamado. ¿En dónde dice ahí? Dales trabajo a mis hermanos de Tesalónica porque se están quejando mucho. O es más, ya me bajó la ofrenda. Ay, Señor, qué barbaridad, dales chamba. No, hermanos, lo primero en la lista de prioridades es, hermanos, que seamos hallados dignos de nuestro llamado. Amén. Digno de tu llamado. A algo te llamó el Señor. Si eres su hijo, te llamó desde la eternidad pasada para ser su hijo. Muy bien. Y ahora que soy su hijo, ¿qué? ¿Nada más vengo a calentar la butaca, la silla del domingo? ¿Nada más? ¿Soy un cristiano dominguero? ¿Nada más? Ese es mi llamado, Señor. No voy a pasar de perico a burro en tu obra. No, hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos a orar así delante de Dios. Oh Dios, hazme digno y muéstrame, dime cuál es mi llamado. Y vas a descubrir todo lo que Dios está planeando para ti y lo planeó desde la eternidad pasada. También Pablo dice que cumpla el propósito, que cada uno de nosotros cumpla todo propósito de bondad. Cumplir todo deseo de bondad es parte de lo que tú y yo tenemos que aprender a orar. Enséñame, Señor, a cumplir. No nada más tenme por digno. Aquí hay algo práctico, que lo cumpla, que lo ejecute a donde tú me lleves, oh Dios. Cumple en mí ese propósito que está rodeado de tu bondad, como un atributo de que Dios es bueno. Y todo lo que desea para ti es bueno, agradable y se lo saben. Y luego, toda obra sea dada de fe, de fe. Hermanos, todos los cristianos obramos en fe, nos movemos en la fe con su poder. No claudiques en esa fe. Toda obra de fe con su poder. Con poder. Sí, con poder del Espíritu Santo, no es tu poder. Dice Pablo, versículo 11, oramos. ¿Quiénes? Pues es Pablo, es Silvano y es Timoteo. Y la oración, cuando dice siempre, es un recurso que Dios te dio, que lo tienes que desempeñar continuamente, continuamente, continuamente. La oración es un recurso que Dios te entrega, que sea continuo. Esa oración tiene propósito. Esa oración debe tener prioridades. Tu tiempo de oración debe de tener prioridades. Les voy a revelar, aunque ya lo he explicado. Oye, pastor, para ti como pastor, ¿cuál es tu prioridad en el llamado que Dios me dio, que lo tengo que ejecutar con su propósito? Pastor, tú nos puedes compartir, y es el llamado para todos los que aspiran al pastorado, ¿nos puedes compartir tu prioridad como pastor? Claro, Hechos capítulo 6, verso 4. ¿A qué estamos llamados, a quienes el Señor nos llamó de tiempo completo? Así como Mateo dejó las mesas de los tributos, o Pedro dejó sus redes. En mi caso, hermanos, si yo les contara, yo ya iba para juez, pero no, a dejar todo. Dice Hechos capítulo 6, versículo 4, nosotros, el liderazgo, el pastorado, tenemos una prioridad.
¿Sabes qué hacemos aquí, hermano? ¿Sabes qué estoy haciendo ahorita en este púlpito? No estoy perdiendo el tiempo contigo, ¿eh? No, no viniste a perder el tiempo a la iglesia. Olvídate de eso. ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Qué estoy logrando con este tipo de predicaciones? Mi prioridad es la santificación del pueblo de Dios. Estoy trayéndote, te estoy capacitando, te estoy entrenando, te estoy dando las herramientas para que aprendas a orar. Te estoy diciendo que mi prioridad es tu santificación como pueblo de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Porque yo estoy dedicado, de acuerdo a Hechos capítulo 6, verso 4, a la oración y al ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra. Ahí está mi prioridad como pastor, ayudar en la capacitación, entiéndase, santificación del pueblo de Dios, dedicado en mi tiempo a orar por ustedes y pasar horas y días estudiando, preparando, investigando este tema. Para el domingo, en 50 minutos, pararme aquí frente a ustedes, el hermoso, redimido pueblo del Señor y el pastor llamado a que tú logres tu santificación y seas capacitado para ser como Cristo. Aprendamos a orar. Aprende a usar las escrituras. Yo lo tengo que vivir todos los días para estar frente a ustedes, amados hermanos, y mi llamado está en eso. Ese es el llamado del pastor. No te metas en otras cosas que no son bíblicas. Claro, esto no significa que no compartamos el evangelio. Por supuesto que también tenemos que descansar un día, pero nuestra labor está dedicada a la oración. Y yo tengo que orar por ustedes. Y créanme que el primer sermoneado pues es el pastor. Perdóname, Señor, porque no salgo de y te pido por el trabajo de mi hermana fulana de tal. Ay, y te pido por la ansiedad de fulano de tal. No, 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 y hay que elevar el nivel de oración por ustedes. En Primera de Tesalonicenses recordamos cómo Pablo ya le había dicho a la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 les revela cómo Pablo es un hombre de oración por esa iglesia. Ay de aquellos que no oran por su iglesia, siendo tú parte de la iglesia. No me levantes la mano tampoco. Entiendo que oras por esta iglesia. Primera de Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, la iglesia, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 13. También, por lo cual, también nosotros, sin cesar, vean la consistencia, no ceso, sigo orando por ustedes. Damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Pablo ora continuamente por su iglesia. Eso espero de ti. Si tú eres miembro o congregante de esta iglesia, espero que le pidas al Señor por nosotros mismos, a la iglesia a la cual perteneces. Ahora, hay algo aquí que quiero también explicarles. En esto, ¿cómo decirlo, hermanos? Tan apasionante, y al mismo tiempo le pido al Señor me dé la sabiduría de explicárselos, porque ahí te va la pregunta, ahí te va. ¿Dios es soberano? ¿Dios tiene control de todo? ¿Para qué orar? Ay, Dios mío.
Sabes que te voy a pedir un día, hermanos, y voy a orar para ver si abrimos un discipulado de pura teología propia, soberanía de Dios. ¿Sí sabes lo que es la soberanía? Los abogados lo entendemos porque en la Constitución, ahora que estuvo de moda la toma de posesión de la presidenta, ¿en dónde reside la soberanía de nuestro pueblo, de nuestro país? En el pueblo. No es en la presidenta, no es en la Cámara de Diputados ni de Senadores, ni en el Poder Judicial. De acuerdo a las leyes humanas en México, la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo. ¿Y qué es eso? Es un tema de estudio de los abogados, la soberanía. Hermanos, los cristianos en la Biblia tenemos un Dios que está por encima de pueblos, reyes, gobernantes, por encima del diablo, por encima de toda circunstancia. Repito, Dios es soberano. Dios tiene control de todo. ¿Y por qué orar? ¿Somos capaces de cambiar el rumbo de los planes de Dios? No. ¿Por qué oras? Se los adelanto, no lo vamos a entender. Ay, no me vean feo, no lo vamos a entender. ¿Por qué oramos? Respuesta número 1, porque Dios te pide que lo hagas. Número 2, no entendemos cómo opera soberanía de Dios y sus planes en el tiempo de oración. ¿Pero debemos de orar? Sí. Vayamos a un repaso y descubramos cómo es Dios. Job, por ejemplo. Job, capítulo 42, versículo 2. Dios es soberano, amén, es un atributo de Él. ¿Y por qué orar? Si es un Dios que emite un decreto. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Para qué orar entonces? Con cada versículo que te voy a dar, hazte la pregunta: si Dios conoce todo, la omnisciencia, si yo sé que Él es todopoderoso, todo lo puedes, si yo sé que Él es omnisciente, de tal manera que lo que estás pensando ahorita Él lo sabe, yo no, ni tu pareja que está contigo sabe lo que estás pensando, nadie puede saber lo que estás pensando, solo Dios. ¿Para qué orar? En Proverbios, pues si Dios lo sabe, ¿para qué orar? ¿Para qué quiere escuchar mi voz si Dios ya sabe? Proverbios capítulo 16, versículo 33. Aguas con este. Aguas con este. Proverbios 16:33. La suerte en el regazo. Síguele jugando a los dados. Síguele jugando a la canasta. Sigue apostando los gallos. Sigue echando suertes. La suerte se echa en el regazo. Dios toma la decisión. ¿Para qué oro? Señor, que me saque el melate, que me saque la lotería. Y ahí estás llenando tus. La suerte se echa en el regazo. Sí, pero Dios toma la decisión. ¿Para qué orar? Lamentaciones
capítulo 3, versículo 37. El libro de las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo? ¿Qué sucedió? Uy, hay muchas cosas que han sucedido en estos últimos días. Bueno, yo no sé qué tantas cosas sucedan en tu diario vivir. En tu diario vivir, ¿qué pasa en tu diario vivir? ¿Quién será aquel que diga que algo sucedió y que el Señor no lo haya mandado? Si esto es así, ¿para qué orar? Si Dios es el que controla todo, suceden las cosas porque Él es un Dios supremamente soberano que manda que tomen curso las cosas en la vida. ¿Quién será aquel que diga que esto Dios no estuvo aquí? No, la Biblia te dice, Dios está ahí. Dios es soberano, no se le escapa nada. Pregunta, entonces, ¿para qué oro? Salmo, capítulo 103, versículo 19. ¿Ven cómo es importante aprender a orar? Salmo, capítulo 103, versículo 19. ¿Dónde está David del ejército? Levanta tu mano, David. ¿Ya se fue David? David del ejército. ¿Dónde está? Eli, ¿a dónde está? Allá arriba. Subió con los adolescentes. Llegó hace rato un joven, se llama David. Está en el quién sabe qué batallón de infantería del ejército. Y hablé ahorita con él hace unos minutos. Le dije, bueno, ahorita no traes el uniforme, estás de vacaciones. Le dije, pero ¿sabías que tú formas parte como soldado del ejército mexicano? Y dice la Biblia, David, que Dios te puso ahí como una autoridad en este país y yo como cristiano te tengo que respetar. Se quedó así helado. ¿Sabías que tu comandanta suprema Dios la puso? Se quedó así. No traes el uniforme, David, pero te debo de respetar, hijo. Es un jovencito, como miembro del ejército mexicano. Lo digo por lo que dice el Salmo, capítulo 103, versículo 19, porque estaba yo aquí con él hablando y le mostré las letras doradas que están ahí arriba. Y te voy a mostrar quién es el comandante supremo sobre tu comandanta suprema aquí en la tierra. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo nombre está aquí arriba. Dice el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Suprema soberanía que solo Dios la ostenta. No hay un trono, no hay un dominio, no hay gobierno humano que esté por encima del trono supremo del Dios del universo, el Dios soberano al cual venimos a adorar. Salmo 103, 19. Él es el Señor Dios que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Isaías, el profeta, capítulo 46, versículos del 9 al 11. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos del 9 al 11. Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Escucha el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que era, lo que aún no era hecho, que digo. ¿Qué dice el Señor? Mi consejo permanecerá
Y grábate esta parte final del versículo 10. Haré todo, dice Dios, lo que yo quiero. ¿Por qué orar? Si Dios ya me está diciendo en este decreto tan soberano y supremo que mi consejo es el que permanece, no el tuyo. Y yo soy el Dios que haré todo lo que yo quiera. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Otra vez, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y yo lo haré. A ver, póntele a Dios. Hermanos, esto habla de la suprema soberanía del Señor. Eso es verdad. Pero también hay otra verdad. Yo debo de orar. ¿Y qué debo de orar? Cumple tu propósito, Señor. Esa es una manera correcta de orar. Al ser tú un Dios soberano, no lo entiendo. No entiendo por qué me pides a mí, un simple mortal, que de mis labios inmundos escuches: Señor, hágase tu voluntad. Quiero trabajo, quiero comida, quiero esto, pido. Pero en medio de tanta pedidera, oh Dios, cumple, oh Dios, tu propósito en mí. Tu propósito en mí. Hay una enseñanza tremenda que quiero compartirte en estos últimos minutos en Romanos capítulo 9. Acompáñenme para allá. Me voy a dedicar algunos domingos aquí en el tema de la oración porque es muy importante, amados hermanos. Y quiero mostrarte algo que a mí en lo personal me impactó, me sorprendió en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 es un capítulo complicado donde Pablo está hablando de la nación de Israel. Y dice, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que, escucha, fíjate cómo Pablo tenía muy presente uno de los temas doctrinales más complicados de entender en la Biblia, Se lo está diciendo a la iglesia cristiana de Roma con respecto a la nación de Israel. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En esta argumentación, Pablo llega a decir en el versículo 13, ese versículo que a muchos nos cuesta trabajo entender: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Versículo 14 dice Pablo en esta disertación: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15, Pablo nos lo complica mucho. Dice Pablo: Moisés, habla de Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, por falta de tiempo, y aquí me voy a detener, Pablo está argumentando mucho acerca de la elección de Israel, de que es un pueblo endurecido, de que él está consciente de que viven en la apostasía, están apartados del Señor. Pablo nos muestra una tremenda enseñanza porque Pablo es judío y desea la salvación del remanente de Israel. Dios muestra misericordia a Israel. Pablo sabe que no depende de nosotros, depende de la elección del Señor. Es una brillante argumentación que Pablo tiene sobre Israel en el capítulo 9, pero lo que más me impactó fue el capítulo 10, verso 1. ¿Qué dice ahí? Hermanos, a pesar de que Pablo sabe que no todos, y que a Jacob amó y a Esaú aborreció, y todo esto que trae Pablo en un conflicto por la nación de Israel, es más impresionante la conclusión del capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
Y ahí está. Si Dios ya decretó, si Dios ya sabe lo que va a pasar con ese pueblo, dice Pablo, yo oro por Israel. El anhelo de mi corazón y mi oración, ahí está. Ahí está. Hermanos, discúlpenme, no vamos a entender muchos temas de cómo opera la soberanía de Dios, de cómo opera la elección en Dios, de cómo opera la responsabilidad de nosotros ante Dios como Dios soberano. Lo que aprendo de Pablo es mi oración a Dios es por Israel para salvación. ¿Se entiende? No todos van a ser salvos. Pero Pablo ora por la salvación de ellos. ¿No te parece eso extraordinario? Y hasta cierto punto misterioso. Ora por la salvación de Israel. A pesar de que Pablo conoce perfectamente el plan soberano de Dios con ese pueblo, su responsabilidad de Pablo es orar por la salvación de Israel. En otras palabras, para terminar, dejemos lo que solo a Dios le compete hacer y nosotros hagamos lo que a nosotros nos compete hacer. Lo que a ti y a mí nos compete hacer es orar. Lo demás no. Yo no voy a entender cómo opera la soberanía de Dios en mi vida, pero oro para que el Señor cumpla su propósito en mi vida. Yo no sé cómo opera esto en el diario caminar de mi vida cristiana, porque Dios me pide que yo soy responsable de orar. Yo soy responsable de orar. Y ya para terminar, para que te quedes con una enseñanza y lo retomamos en 8 días, si el Señor lo permite. La oración es el acto por el cual el creyente se alinea con los propósitos de Dios y por el cual Dios también lleva a cabo sus propósitos. Eso es orar. Otra vez te lo repito. La oración, hermanos, es el acto por el cual el creyente, el verdadero hijo de Dios, se alinea con los propósitos de Dios. Y la oración es el acto por el cual Dios también lleva a cabo sus propósitos. Misterioso. No lo vamos a entender. ¿Por qué oramos entonces, hermanos? Respuesta bíblica y cristiana. Porque Dios lo ordena. Porque Dios te pide que no dejes de orar. Así lo enseña en su palabra. Yo no voy a entender completamente cómo es que Dios incorpora nuestras oraciones y las usa para llevar a cabo lo que Él ya había determinado hacer. Órale. Vamos aprendiendo a orar, ¿verdad? ¿Por qué orar? Respuesta bíblica, respuesta cristiana. Porque Dios ordena que lo haga. Dios me manda en su palabra que yo ore. Pero soy sincero, yo no entiendo la manera de cómo Dios incorpora nuestras oraciones y las usa para llevar a cabo lo que Él ya había determinado hacer. Eso es orar. Elevemos en esta tarde y no te quedes con una pobre vida de oración. ¿Por qué oramos? En el Padre Nuestro, para terminar, oramos, sí, por necesidades, pero son temporales, son secundarias, como el pan de cada día, pero antes del pan de cada día, primero está, hágase ¿qué? Ok, ahí está. Primero aprenda, hágase, oraré a que todo esto sea hecho conforme al propósito que tú tienes en mí, porque tú me escogiste y hay un propósito. Es tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Y después el pan de cada día. Primero tu reino, primero tu justicia, primero lo que es tuyo, primero consagrarme a ti y todo lo demás, Señor. Tú sabes perfectamente que tengo hambre.
y tú suplirás todo lo que me hace falta, conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oremos, pongámonos de pie. Acompáñenme con sus Biblias así puestos de pie en Lucas 22. Lucas 22. ¿Dios todo lo sabe? Ok. Dios ya sabía que los sacerdotes lo iban a arrestar, ¿verdad? Cristo ya sabía lo que le iba a pasar en la cruz. Es más, Cristo ya sabía lo que iba a hacer Pedro. Ok, vean Lucas 22:31. Le dice Jesucristo a Pedro: Simón, Simón, el que lo sabe todo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Jesús ya lo sabía. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 32. Ora por él. Si ya Jesús sabía, ya sabe el final. Jesús ya sabía lo que iba a pasar con Pedro. Jesús ya sabía que Pedro iba a llorar y regresar arrepentido. ¿Por qué ora por Pedro? Hermanos, si el Maestro, Dios, la segunda persona de la Trinidad, es capaz de decirme lo que iba a pasar con Pedro, y en el versículo 32 se pone a orar por Pedro, ¿qué esperas tú para hacer lo mismo? Ya sabemos cuál es el final, ya sabemos lo que se viene, tú ya sabes lo que va a pasar. Entrégate al Señor y pídele que todo se haga conforme a su propósito y su voluntad. Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido, para zarandearte como a trigo, pero, verso 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué acaso eso Jesús no lo sabía? Claro que sí. Y oró por Pedro. Esto es increíble. Que se haga el propósito del Señor. Vamos a orar.